Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, agosto 1 del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy tendremos noticias desde Chile, Inglaterra, Cuba, Brasil, Bolivia, Puerto Rico y Argentina. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, para que nos amplíen los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. El 29 de julio fue el día de la lucha por la libertad de presos políticos en Chile. Ayuntamiento del Sur de Londres permitió que pederastas cuidaran niños. Reunión de cancilleres del CELAC en México resalta urgencia en distribución equitativa de vacunas contra el COVID. Y honores al mártir Frank País en Cuba. Oficialistas y opositores enfrentados por pandemia COVID y resumen de noticias más sobresalientes en Bolivia. Cine brasileño en tragedia por incendio en Cinemateca de San Pablo y las contradicciones entre voto y religión en Brasil. En Puerto Rico desalojarán a costureras que salvaron la economía en el año 2003 y rechazo a pretensión de defensa de Macri para evadir responsabilidad sobre armas enviadas a Bolivia desde Argentina. Damos el despliegue entonces a los principales hechos noticiosos desde Chile. El 29 de julio fue un día de la lucha por la libertad de presos políticos mediante la ley de indulto en Chile. Por otra parte, murió Fernando Caradima, acusado de abusos sexuales a menores. Lo insólito es que falleció sin ser juzgado por la justicia chilena porque determinaron que los delitos habían prescrito. Recordemos que el religioso emblema de los abusos sexuales a menores en Chile, en septiembre de 2018, el Papa Francisco le expulsó del sacerdocio por delitos cometidos que remontan a los años 80 y los años 90. Nos amplía estas importantes informaciones desde Chile nuestro corresponsal Enrique Sainz. Lo escuchamos, Enrique. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia, urgente desde Chile. 29 de junio se han realizado numerosas acciones de presión para que se apruebe el indulto para los presos y presas políticas del estallido social, para que ellos recuperen su libertad inmediata sin exclusiones. Estudiantes secundarios, organizaciones de familiares de presos políticos y trabajadores han realizado todas las gestiones y acciones para lograr el objetivo, pero el Parlamento se encuentra más preocupado de las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre que del respeto a los derechos humanos. Este bloqueo al indulto se da en el debacle de la derecha fascista, de la división del progresismo y del rechazo generalizado al actual gobierno del reaccionario empresario Sebastián Piñera. En otro orden de cosas, Fernando Caradima, el sacerdote de los ricos y reaccionarios, acusado por graves abusos sexuales, ha fallecido, sin ser juzgado por los tribunales, ni menos sin conocer la cárcel. El infierno impuesto por Caradima, impuesto a muchos, quedará también impune. Desde Chile para Colombia también le enviamos un gran abrazo y todo nuestro apoyo a los trabajadores, pueblos originarios, mujeres, juventud que protesta contra el mal gobierno de Duque. También para el pueblo de Cuba, para su gobierno revolucionario, para la revolución cubana que hace poco, el 26 de julio, cumplió un nuevo aniversario. ¡Viva Cuba! ¡Viva América Latina! Desde Chile para Radio Clarín de Colombia les habló Enrique Sainz. Hombre, la vaina de las religiones aún siguen calando en mi pueblo, calando negativamente, porque esto de los pederastas, hombre, como lo vamos a tocar nuestra corresponsal más adelante. Y lo que se ha realizado, recordará la querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia, es más de un año de lucha por la libertad de los presos políticos detenidos y algunos condenados injustamente en la hermana República de Chile. Gracias, Enrique. Ayuntamiento del Sur de Londres
permitió que pederastas cuidaran niños en sus lugares de trabajo. Ay, 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 las ratas cuidando el queso. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Nancy Carolina Graterol. Adelante, Nancy. Buen día, audiencia. Esta semana una investigación oficial reveló que un ayuntamiento del sur de Londres permitió que pederastas trabajaran en casas de cuidado de niños manejadas por ese ayuntamiento. Esto ocurrió por varias décadas desde 1960. La investigación recogió los testimonios de víctimas entre los 705 reclamos que se hicieron sobre estas mal llamadas casas de cuidado. Los niños recibieron ataques físicos, sexuales y raciales. A pesar de los reclamos que se hicieron en esos años, solo un gerente de esas casas recibió una condena. El secretario de la investigación dijo que este reporte es apenas uno de los 15 que se han preparado, ya que las denuncias son muy numerosas. Entre las víctimas está Shane Donnelly, de 53 años, que fue abusado por 9 años. Shane trató de suicidarse cuando tenía 12 años. El actual ayuntamiento de Lambeth se disculpó y aceptó todas las recomendaciones del reporte. Como siempre que ocurre con estas investigaciones, hechas muchas décadas después de los crímenes cometidos, nadie irá a la cárcel, porque muchos de los responsables de estos abusos perpetrados han muerto. Mientras tanto, el primer ministro Boris Johnson ha revelado su última política de Estado: ponerle a los gángsters chaquetas fosforescentes con cadenas de presos para humillarlos en público, como se hacía en el pasado, incluso con los esclavos. En realidad, esta idea busca distraer la protesta nacional que hay contra el minúsculo aumento de salario de los trabajadores de la salud. Desde Londres, para Radio Clarín de Colombia, les habló Nancy Carolina Graterol. Igual que lo que escuchábamos de la hermana República de Chile. Hombre, acá ya es el extremo. Hombre, ¿cómo van a meter a los mismos pederastas en aquellas casas donde alojan y cuidan a niños indefensos, para que ellos precisamente hagan y deshagan como ocurrió en Colombia, mi querida Colombia, recientemente, pero que por ahí anda el tipo, aunque él voluntariamente se entregó? Pero allí en Londres permitieron ya, a sabiendas de que esto se realizaba dentro, parecido a un manicomio en Colombia, concretamente en Bogotá, así les permitieron que trabajaran. Gracias, Nancy Carolina Graterol. Ampliamos hechos noticiosos desde Cuba, pero no sin antes, para colocar en contexto a la audiencia de Radio Clarín de Colombia, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como CELAC, es un mecanismo de concertación e integración regional creado el 3 de diciembre de 2011, que actualmente hacen parte de 33 países miembros, comunidad que fue creada en respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre los estados de América Latina y el Caribe con el fin de avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, para aumentar así el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región y promover el desarrollo independiente y sostenible. Estuvo entonces reunión de cancilleres en la CELAC en México. Resalta la urgencia de alcanzar el acceso universal, equitativo y oportuno de las vacunas contra el COVID-19 y reconocer su uso como un bien público global. En el marco de dicha reunión, los cancilleres de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay firmaron un convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, conocida como ALCE. Nos amplía estos importantes hechos noticiosos desde Cuba nuestro corresponsal Juan Carlos Pérez. Lo escuchamos, Juan Carlos. Buenos días, oyentes de Radio Clarín. El fin de semana pasada se celebró en México la 21 reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados de América y el Caribe, CELAC. Entre los temas tratados, resalta por la urgencia la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Esto favorece directamente a los pueblos, pues es bien conocido que los países ricos están acaparando las vacunas, dejando a millones de gentes que habitan en los países pobres sin posibilidad de acceso a ella. López Obrador destaca la resistencia y la dignidad del pueblo cubano frente al bloqueo de 60 años impuesto por el imperialismo norteamericano y propone el Premio de la Dignidad para Cuba. En otra parte de su discurso, propone crear un organismo como la Unión Europea para reemplazar a la OEA,
porque éste ha sido manipulada por los Estados Unidos para imponer su política de saqueo y sometimiento a sus políticas en el mundo. Merece comentario el papel jugado por la OEA en el golpe a Salvador Allende en Chile, el Plan Cóndor, la invasión a Granada y Panamá, los golpes blandos a Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y el más reciente Evo Morales en Bolivia, todo con el objetivo de apoderarse de nuestras riquezas. Recomiendo volver a leer Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. De ahí la importancia de las propuestas de Manuel López Obrador. Desde Cuba para Radio Clarín de Colombia, les habló Juan Carlos Pérez. Hombre, y es que honradamente, en honor a la verdad, la CELAC debiera ser el sustituto inmediato de esa mal llamada OEA. Oiga, ¿para qué sirve la OEA? Para mantener al mugres, mugroso, sí, no, disculpe audiencia, al magro. ¡Ja! Y a otros que vegetan allá sin hacer nada. En cambio, tienen más convocatoria y movilización y poder de conclusiones y decisión. La CELAC queda demostrado con esta nueva agencia creada por la CELAC, reunida recientemente en México. Es importante recordar que en el comunicado especial de la presidencia pro tempore de la CELAC sobre la conclusión del proceso de reflexión han definido, entre otros, que se celebra el compromiso asumido de priorizar los intereses y objetivos comunes de la CELAC sobre las diferencias que pudieran existir entre los miembros, fomentando así la unidad dentro de la diversidad a partir de iniciativas basadas en cooperación internacional, concentración política e intereses regionales comunes. Así es, Iván, o sea que antes no solamente reemplazar a la acabada cascarón vejestorio de OEA, sino también eso de la ONU que no piensa sino cascos azules para el intervencionismo en los países con gobiernos demócratas progresistas. Gracias, Juan Carlos, de verdad, Juan Carlos, fue un apunte muy interesante. Y nos vamos ahora hacia el sur, que es nuestro norte. Oficialistas y opositores en Bolivia enfrentados por pandemia COVID. Pero ¿para qué se los cuento? Dejemos que nos lo cuente nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Edgar. Buen día, estimada audiencia. Hay mucho afán por la pandemia desde el gobierno y autoridades de salud, apoyados por profusa propaganda de vacunación, pero es el encono político que muestra una escalada de pico muy alto. El cierre del caso fraude electoral tiene enfrentados a políticos oficialistas y opositores. Un estudio realizado por un docente investigador de la Universidad de Salamanca sirvió de base y argumento para el sobreseimiento fiscal del caso fraude electoral. Los opositores anuncian recursos ante instancias internacionales. Existen otros 6 estudios sobre el caso, del Washington Post, del New York Times, de El País y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de la Fundación Carolina del Gobierno de España, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y del Centro de Investigación de Economía y Política, que indican inexistencia de fraude electoral, frente a un estudio de la Organización de Estados Americanos que encuentra irregularidades y con el que el servil Luis Almagro apoyó la línea montada del fraude, y por lo que se prevé iniciarle juicio en La Haya. La élite croata cruceña, por medio del Comité Pro Santa Cruz, dice que impugnará el cierre del caso fraude electoral, pero también anuncia movilizaciones de lucha por tierra y territorio, advirtiendo incluso que si es necesario, continuarán con la receta de sacar dictadores. La situación da para más. En tanto, pueblo colombiano, que no pase la oportunidad de lograr soberanía y libertad. Fuerza en la lucha. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Carajo, la solva que se están dando en la hermana República de Bolivia, hombre, por la distribución. Pero claro, ya entenderá, querida audiencia, el noticiero Radio Clarín de Colombia. Los derrotados, los amigos de la golpista Áñez o Yáñez, Ñarrea, no sé cómo se diga, hacen hasta lo imposible para que el gobierno del MAS fracase inmediatamente recién posesionado.
pero esto no lo van a conseguir porque cada vez Arce allí consolida el partido y consolida voluntades en la sociedad. Gracias, Edgar Freddy Vázquez. Seguimos ampliando información a la audiencia de Radio Clarín de Colombia, ahora desde Brasil. El cine brasileño en tragedia por incendio de Cinemateca en Sao Paulo, ya que el fuego acabó con 2 salas donde estaban películas, documentos de arte y cultura, afectando así el material histórico. Es una tragedia anunciada, ya que en varias oportunidades los trabajadores manifestaron su preocupación ante el gobierno de Jair Bolsonaro. Por ejemplo, en el 2020 los trabajadores anunciaron el abandono del lugar y en la misiva que le enviaron también señalaron los riesgos ante posibles incendios, que obviamente ya se concertaron, ya se concretaron en 2021, pero pues lastimosamente no se hizo nada por parte del gobierno del señor Bolsonaro para mitigar o prevenir este riesgo. Nos amplía este importante hecho noticioso desde Brasil nuestro corresponsal Alan Regis Danta. Le escuchamos, Alan. Buen día a tu audiencia. Esta semana la historia del cine brasileño sufrió un duro golpe. En jueves, un incendio de grandes proporciones afectó a la Cinemateca Nacional en São Paulo, la cual contiene unos 2.000 copias de películas antiguas, cerca de 4 toneladas de materiales y documentos fílmicos. Según los agentes, el fuego destruyó al menos 2 salas con filmes y otra con archivos impresos. El incendio se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales altamente inflamables, como cintas cinematográficas, fotografías, documentos y copias de películas. Artistas brasileños denunciaron que esta es más una prueba del descaso del gobierno de Jair Bolsonaro con la cultura, ya que habían alertas sobre posibles desastres en la Cinemateca. Previamente, los trabajadores redactaron un manifiesto para alertar sobre los riesgos elevados de incendios producto de falta de cuidados con el archivo. Por su parte, el gobernador de São Paulo, João Dória, expresó entre comillas: el desprecio por el arte y por la memoria termina así, con la muerte gradual de la cultura nacional. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Y como decíamos en la emisión de hace 15 días, precisamente el noticiero Radio Clarín de Colombia, ahora hasta los militares se le están revelando al Bolsonaro. Oiga, es que don Bolsonaro no coge ni el potrero estando hinchado. De verdad, no gana una. Vea, le advierten sobre pandemia, la minimiza. Le dijeron sobre las películas, hombre, aquellos documentales que mejor que... No puedo nombrar a otro porque eso hacerle publicidad gratiniano. Gracias, Alan Regis Dantas. Continuamos ahí cerquita. El libreto de fraude electoral lleva ante extrajudicial a quienes provocaron golpe de estado en Bolivia sin pruebas del fraude y mucho más. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Fernando Gonzaga. Adelante, Fernando. Buenos días, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. En el año 2019, los perdedores crearon el relato de fraude electoral, que fue una excusa perfecta para tomar el poder de manera violenta e ilegal ante una victoria aplastante del pueblo. Ahora la Fiscalía dijo que no hubo manipulación de resultados y cierra el caso fraude electoral en Bolivia. Recordemos que ese mismo año la derecha fascista denunció fraude monumental sin presentar pruebas del mismo. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que quienes denunciaron fraude monumental sin pruebas ahora deben rendir cuentas ante la justicia. Y en ese mismo ámbito, el Congreso de los Estados Unidos investigará a la OEA por el golpe en Bolivia, mismo que desencadenó violaciones masivas de derechos humanos. Pasamos al siguiente. La decisión del gobierno de facto de Áñez de imponer la tarifa cero para despachos directos benefició a un reducido grupo de empresarios y generó un daño económico al Estado por más de 2.8 millones de bolivianos. Pasamos al siguiente. Fiscalía investiga desvío de combustible de la 7ª División para los delincuentes de la Resistencia Juvenil Cochala. En un audio se denuncia que por órdenes superiores se había extraído combustible de los vehículos oficiales del Ejército y posteriormente entregado al grupo paramilitar de la Resistencia Juvenil Cochala, además del consentimiento del uso de uniformes militares. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Gracias, Fernando. De verdad es que se está descubriendo lo que tuvo que ver por allí un país vecino que permitió que las armas salieran desde su país y le llegara a los golpistas en Bolivia.
Ampliamos hechos ahora informativos desde Puerto Rico. Hipocresía del gobierno raya con lo criminal. Mujeres de la cooperativa Creación de la Montaña serán desalojadas no bastando que fueron las que salvaron la economía en el año 2003. Este es un claro ejemplo que envía el gobierno de Puerto Rico. Es que no están proporcionando apoyo o fortalecimiento a la economía local, máxime al encontrarnos en emergencia sanitaria a nivel mundial. Le trasladamos esta información a nuestra audiencia de Radio Clarín de Colombia desde Puerto Rico, nuestra corresponsal Berta Lluver Chechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. En Puerto Rico se está combatiendo en varios frentes. La lucha más reciente, aunque pequeña por el número de personas envueltas, es muy importante porque su derrota tendría nefastas consecuencias en la comunidad y porque refleja la mezquindad y la hipocresía del gobierno que raya en lo criminal. Más de 30 mujeres costureras que componen la cooperativa Creación de la Montaña en la zona pobre de Utuado recibieron una orden de desahucio del gobierno por estar retrasadas en el pago del alquiler del edificio propiedad del mismo gobierno. Retraso ocasionado por el mismo gobierno que les canceló contratos y por los estragos de los huracanes, terremotos y la pandemia. Estas mujeres salvaron la economía de su área en el año 2002 cuando compañías norteamericanas cerraron labores al cesar los incentivos que recibían del gobierno. Ellas crearon la cooperativa y continuaron cosiendo uniformes para las diferentes agencias estatales. De sus manos salieron los uniformes que lucen ahora nuestra delegación deportiva en los Juegos de Tokio. Pero este gobierno insensible y corrupto de Pedro Pierluisi, defensor de la Junta de Control Fiscal que ahoga al pueblo, el mismo gobierno que cierra escuelas y regala o vende los edificios por $1 a sus amigos del alma y que además dice promover la industria local, les quita el ingreso a decenas de familias utuadeñas. Instamos a que la audiencia le tuitee al gobernador para que cese la orden de desahucio y le cede el edificio gratuitamente. Lo pueden conseguir por gobernador Pierluisi, @GOV Pierluisi. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluver Chechi. Oiga, ¿verdad injusto lo que se está dando en la hermana República de Puerto Rico? Aquellas artesanas de la cooperativa que salvaron la economía con mayúsculas, se puede decir, sin vergüenza ni nada de eso, porque fue cierto en el año 2003, para que no se quebraran ni siquiera los grandes magnates de la economía, hoy van a ser desalojadas por el mismo gobierno por el pretexto que dizque no le pagaron la renta del último mes, entonces las desalojan. Oiga, la sede es, bueno, ellas lo reconocen, es del gobierno, es pues del Estado. Y no pudieron pagar últimamente la renta, amén de la pandemia, la recesión económica, bueno, tantas cosas que existen. Y el gobierno, en lugar de ser agradecido, darle una manito, unos incentivos económicos para que no caigan y ante al contrario, sigan adelante, las va a desalojar. Hay gobiernos, títeres, vasallos del imperio. Gracias, Berta Lluver Chechi. Nos vamos nuevamente hacia nuestro norte. Ahí, cerquita. Juez rechaza pretensión de la defensa de Macri por el caso de las armas para el golpe de Estado en Bolivia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Óscar Rotundo. Adelante, Óscar. Buen día, audiencia. En un proceso que continúa día a día complicando al anterior gobierno argentino de Juntos por el Cambio, el juez Javier López Vizcayar, a cargo de la causa que investiga el contrabando de armas a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, rechazó un pedido de la defensa del expresidente que pretendía frenar una investigación interna dentro de la Gendarmería por el envío de más de 70.000 balas y granadas que terminaron en manos de la Fuerza Aérea de Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales. López Vizcayar ratificó la investigación interna porque consideró que puede aportar información trascendente para el expediente.
La pesquisa de la Fuerza de Seguridad busca recoger además el testimonio de los 3 contingentes de efectivos que viajaron a Bolivia entre noviembre de 2019 y junio del 2020 para custodiar supuestamente la embajada argentina en Bolivia. En total deberán declarar unos 30 uniformados. Tras la revelación del envío de armas a Bolivia, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, ya dispuso pasar a disponibilidad a 4 altos mandos de la Gendarmería e inició el sumario correspondiente para su efecto. Para Radio Clarín de Colombia, desde Argentina, reportó Oscar Rotundo. Y es que ya es un tema que no puede pasar desapercibido en cualquier parte del continente americano. Desde los diferentes países se está tocando el tema porque esto es mal presagio para las democracias, sobre todo cuando las democracias son de nuestro pueblo y para el pueblo, porque es la intromisión en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos, y esto es lo que se ve, lo que se está vislumbrando acá con la intromisión de armas facilitando un golpe de Estado. Gracias, Oscar. Ampliamos hechos noticiosos desde Cuba para la audiencia de Radio Clarín de Colombia. El 30 de julio, es decir ayer, fue un día de efemérides en Cuba, ya que se le rindió honores a Frank País García y a otros mártires de la revolución. En 1959 quedó instituido el 30 de julio como Día de los Mártires de la Revolución Cubana, en coincidencia con el asesinato de Frank País y Raúl Puyol, y el homenaje a todos los caídos por la soberanía nacional. Este evento fue presidido por el comandante de la revolución y viceprimer ministro Ramiro Valdés, y autoridades del territorio. Los santiagueros rememoraron aquel vil acto acaecido el 30 de julio de 1957, en la que las hordas de la tiranía de Fulgencio Batista, entre 1952 y 1958, al mandato de José Salas Cañizares, ultimaron a País y a Puyol, víctimas de una acusación. Nos amplía este importante acontecimiento desde Cuba nuestro corresponsal Tony López. Lo escuchamos, Tony. Buenos días, audiencia. 30 de julio, Cuba rinde honor al mártir revolucionario Frank País, quien cayó asesinado por la criminal policía de la tiranía batistiana hace 64 años, quien fuera el segundo jefe del movimiento 26 de julio y de Fidel, es un ejemplo para la juventud cubana. Luego de los hechos violentos y vandálicos de grupos cubanos pagados y organizados por Estados Unidos el pasado 16 de julio, el país no ha tenido ningún otro suceso de carácter contrarrevolucionario y la tranquilidad reina en todo el país. Pero somos conscientes de que el plan de Estados Unidos contra Cuba, estos disturbios y sus acciones que fueron derrotados, pero los objetivos y planes contra la isla continuarán como lo ha sido en 62 años y de brutales y sangrientas y criminales hechos vinculados al genocida bloqueo continuarán. La opinión pública debe saber que la política intervencionista de Estados Unidos continuará no solo en Cuba, también en Venezuela y en Nicaragua, donde han ejecutado cientos de acciones violentas en Venezuela, Nicaragua y Cuba a un alto costo de vida. Todas han sido derrotadas, pero ellos siguen el manual de la revolución de colores, de revoluciones híbridas de cuarta generación. Pero en América Latina han sido derrotados, incluso en Bolivia, donde el mercenario Luis Almagro, secretario de la OEA, ejecutó el golpe contra Evo Morales. En un año y medio fue derrotado electoralmente y sus ejecutores en prisión. En Cuba el pueblo ajustará por la vía de las leyes todas las acciones violentas de la contrarrevolución y la política de mentiras y odio que desarrollan en Miami. Fracasarán a un alto costo político. En un futuro pagará el Partido Demócrata y Biden por su apoyo a la mafia cubana americana. Para Radio Clarín desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Hombre, ¿y cómo quedaron los grandes medios de la desinformación en Colombia que siguen sosteniendo la crisis, entre comillas? Ellos dicen la crisis con mayúscula. La represión en Cuba por el régimen de Cuba que garrotea, que asesina, que detiene, que desaparece. Dicen los grandes medios de la desinformación en Colombia, copiándose a los grandes medios y al libreto desde Washington. Y si esto fuera así,
Veíamos las calles atiborradas, pero de pueblo, ondeando el tricolor de la hermana República de Cuba, celebrando esta efemérides en honor a Frank País. Y no era menester allí de ir los símiles del ESMAD en Colombia, al lado de las marchas. No, porque allí simplemente iba a la gente, todo el pueblo de Cuba apoyando a su gobierno y apoyando a su partido. Precisamente recordando a Frank País como a Martí y a otros, entre ellos también a Fidel y a Raúl, lógicamente, Cienfuegos, Che Guevara y entre otros, y cero desórdenes. Y no es porque la policía fuera reprimiendo a los lados para evitar, no. Es que el pueblo es el que cuida al pueblo. Allá no se necesita de represión, como lo dicen los medios de la desinformación en Colombia. Gracias, Tony López. Las contradicciones entre voto y religión en Brasil. Ay, carajo, otra vez dale con el tema. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola, audiencia. Estamos de vuelta de este hospicio de trumpismo tropical. Un instituto de derecha, yo repito, un instituto de derecha, el Atlas de encuestas, hizo una encuesta proporcional, por supuesto, de la aprobación o la rejección de Jair Bolsonaro según la religión. Y hizo una división bastante bruta, bastante estúpida, como de siempre. Católicos y evangélicos. Pero evangélico es una especie de sobrenombre, apodo para pentecostal, neopentecostal, de ahí hay de todo. Resultado: 69% de los católicos tienen rejección a Bolsonaro. Pero el catolicismo en Brasil cada vez más es una religión de posición social, de clase media para arriba o de campo adentro. En términos pentecostales, neopentecostales y evangélicos, tiene la rejección del 45%, es mucho. En 2018 tuvo el apoyo de todas las grandes empresas de explotación de la fe ajena de tipo evangélico, neopentecostal y pentecostal. Voto y religión en Brasil son variables fundamentales. Para el Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Oiga, este tema es como sobado. Así llegaron los inquisidores. Así fueron los secretos de la sabia, entre comillas, Inquisición, cuando con la prueba del potro, el sumergible, el ahogado, el escuartizado y todo, el notario era un cura encapuchado, al pie del criminal que sumergía al que no se acogía a las religiones. Hoy está ocurriendo igual en Brasil. Entonces, para una cosa, mandan los que no deben legislar, que son las religiones, y para la otra, los legisladores, el poder legislativo, se copia simplemente lo que diga la Santa Sede en Roma. Hay al citico la Nunciatura, el excelentísimo Papa Don Francisco. Gracias, Bruno Lima Rocha. Y que no dejes de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en los WhatsApp, más 57-311-261-3094, también más 57-311-4489-348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C.
Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.